Muy buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Tengan muy buenos días. Hoy en este viernes ya, ¿verdad? Viernes, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por habernos dado la oportunidad de estar ya de pie, agradecidos con Dios por la noche agradable y tranquila, ¿verdad? Que nos concedió nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga, hermanos, amigos, en esta hermosa mañana. Dios sea en la vida de cada uno de ustedes y también sea en la vida de ustedes, hermanos, amigos, que se estarán viendo el video, ¿verdad?, en el transcurso del día. Dios les guarde, Dios les bendiga, hermanitos. Gracias a Dios le damos nuevamente por un día que nos regala, un día que nos concede la dicha, la oportunidad de poder estar reunidos en su nombre, ¿verdad? Muchas gracias a nuestro Padre Celestial porque aún nos tiene aquí con vida y con salud, y aún si fuera, hermanos, con enfermedad, pues también, ¿verdad? Agradecerle a nuestro Dios porque aquí estamos nuevamente. Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Gracias a nuestro Dios porque nos concede la bendición de estar nuevamente en este viernes, hermanos, en este viernes para poder llevar la palabra de nuestro Dios, seguir adelante estudiando un poco más de su palabra, hermanos, sobre este tema importante, ¿verdad?, que es el perdón, ¿verdad? El perdón, así como lo encontramos ahí en la oración modelo, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo, que en aquella frase ahí dentro de la oración modelo que dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? Nosotros debemos aprender a perdonar, así como nuestro Padre Celestial nos ha perdonado, entonces también nosotros debemos aprender a perdonar, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que ya estarán conectándose poco a poquito, ¿verdad? Dios sea en sus vidas, en sus trabajos, en sus actividades, hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor en una primera oración, hermanos, para pedir a nuestro Padre Celestial de su guía, pedir de su bendición y de su mano poderosa para que nos ayude en esta mañana, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos contigo, Padre Eterno, porque nos concedes la dicha de, en esta mañana, abrir nuestros ojos nuevamente, saber, Padre, que tu bendición estuvo con nosotros y estamos aquí, Señor, en este viernes. Muchas gracias porque estamos, Padre, ya casi a unos días, a un par de días, para llegar al domingo, para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Ayúdanos a prepararnos para seguir adelante en tu camino. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, en nuestras vidas espirituales. Pero sobre todo, Padre, ayúdanos para seguir adelante caminando, Señor, junto a ti, dando pasos firmes y seguros a esa vida eterna que nos has prometido. Bendito Dios, ayúdanos a través de este estudio para que podamos, Padre eterno, poner en práctica ese perdón que tú quieres, que lo llevemos en nuestras vidas, así como tú nos has perdonado, que nosotros, Padre, también aprendamos a perdonar. Gracias nuevamente por un día. Guíanos a través de tu santo y maravilloso Espíritu, Señor, para que podamos expresar tu palabra de la mejor manera. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Ok, hermanitos, nuevamente muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes por estar en esta mañana sintonizando su programa Despertando bajo la gracia del Señor. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Recuerden, estamos en esta página de Facebook, Ministerio Siguiendo Sus Pisadas, que también, hermanos, es la misma página que se encuentra en YouTube, ¿verdad? Hay un canal de YouTube de Ministerio Siguiendo Sus Pisadas. Entren, ¿verdad? Suscríbanse para que ustedes puedan ver, hermanos, todos nuestros videos que hacemos, nuestras clases, nuestras predicaciones, que formamos parte de esta familia al servicio de Dios, ¿verdad? En esta página de Ministerio Siguiendo Sus Pisadas, también, ¿verdad? En línea, en la página Ministerio Siguiendo Sus Pisadas, en YouTube, en este canal, Ministerio Siguiendo Sus Pisadas, como también, hermanos, aquí en el Facebook, ¿verdad? Ministerio Siguiendo Sus Pisadas. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro programa cantando un himno para poder adentrarnos, hermanos, a nuestro tema de esta mañana. Hay un himno que me gusta mucho, es el 172,
de los himnarios negros, ¿verdad? Cánticos espirituales. Himno número 172. Himno número 172 titulado Cuán grato y dulce, ¿verdad? Haciendo referencia, haciendo mención, haciendo alusión a los hermanos, ¿verdad? Cuán grato y cuán dulce es cuando nosotros los cristianos estamos felices, estamos contentos cuando a algún hermano le va bien. Estamos tristes cuando a algún hermano le va mal, ¿verdad? Lloramos cuando algún hermano llora, ¿verdad? Entonces, esto es lo grato y esto es lo dulce de una familia espiritual, de esa familia que nuestro Dios, que nuestro Padre Celestial quiere que seamos así, ¿verdad? Que estemos unidos en todo, ¿verdad? Por eso este himno me gusta mucho. Número 172, hermanos. Número 172, titulado Cuán grato y dulce, hermanos. Si lo tenemos, vamos a entonarlo. Cuán grato y dulce es cuando los que aman al Señor, gozando de la paz de Dios, se libran del temor. Cuando uno sufre y los demás le quieren ayudar, cuando un afortunado está y se pueden alegrar, cuando el cristiano sobre la envidia es vencedor, las faltas de su hermano están ocultas en amor. Cadena de oro es este amor, nos debe unir aquí, y es heredor del cielo quien lo va mostrando así. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es este himno, cuando realmente aprendemos a gozarnos con nuestros hermanos cuando se gozan, pero también, hermanos, aprendemos a sufrir, a dolernos cuando nuestros hermanitos a veces también están sufriendo, están doliéndose, ¿verdad? Y que dice la última estrofa de este himno, que cuando nosotros aprendemos, ¿verdad?, a hacer esto, es una cadena de oro, ¿verdad? Cadena de oro es este amor. Dice, nos debe unir aquí en la tierra, ¿verdad? Es esta cadena de amor que nos debe de unir aquí en la tierra. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos ser herederos del cielo, quienes los vamos mostrando así, aquí mismo en la tierra, ¿verdad? Por eso aprendamos, hermanos, aprendamos a tener esta cadena de amor, esta cadena de oro, ¿verdad? Que es el amor, y que esto es lo que nos puede llevar, hermanos, a esa vida eterna que nuestro Padre Celestial nos va a regalar, pero siempre y cuando usted y yo desde aquí, hermanos, desde esta tierra, aprendamos a vivir en alegría, con sencillez de corazón, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, hablando de entre nosotros mismos los cristianos, ¿qué pasaría si entre nosotros mismos no nos llevamos bien, no nos queremos, no nos amamos? Imagínense, vamos a poder estar allá arriba en el cielo. Imagínense si yo tengo, como decimos, pleito casado, ¿verdad?, con algún hermano, y luego en el día del juicio final ahí me lo topo y le digo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Una de dos, o él o yo. Imagínate cuál sería la respuesta, hermanos, de nuestro Dios. ¿Cuál sería la respuesta de nuestro Dios cuando nosotros le digamos así, oh Señor, escoge, o él o yo, ¿verdad? Porque pues no, allá en la tierra no nos pudimos ver, nos peleábamos, estábamos ahí agarrados del chongo, y luego quieres tenerme aquí en la eternidad con él. Pues imagínate, o sea, no es posible, ¿verdad? Eso es algo que no es lógico. Por eso es importante, hermanos, que desde esta tierra, ustedes y yo aprendamos a llevarnos bien, a amarnos, a querernos, a respetarnos, a cuidarnos, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, es importante la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esta situación del perdonarnos el uno al otro.
Y no solamente el ver, solamente cuando me ofenden a mí, sino cuando yo ofendo, ¿verdad? También a las personas. A veces somos muy buenos para darnos cuenta cuando alguien nos ofende. Pero, hermanos, cuando se trata de nosotros hemos ofendido, o que nosotros hemos lastimado, o que nosotros hemos herido a alguien, ahí sí como que no nos acordamos o no nos queremos acordar que nosotros también necesitamos ir con alguien, con aquella persona que le hemos lastimado, que le hemos herido, que le hemos causado un dolor, y pedirle perdón, porque la misma palabra de Dios nos enseña esto, ¿verdad? Hablando ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo del 21 al 26, está hablando de esta situación. Cuando yo le hice algo a alguien y aquel hermano o aquella persona tiene algo contra mí. Entonces, aquí me está hablando también abiertamente de cuando yo ofendo, ¿verdad? Y que necesito el perdón, que yo necesito el perdón de las personas. Miren, Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26, habla de esto, de Jesús y la ira. Y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Verdad? Dice el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces también, hermanos, normalmente estamos acostumbrados a que nos pidan perdón cuando nos han ofendido. Y queremos, ¿verdad? Queremos que la gente nos pida perdón, y más cuando sabe ella que nos ha ofendido y que nos ha lastimado. Pero, hermanos, también hay algo bien importante. De acuerdo a lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 5, 21 al 26, también nos está hablando de cuando nosotros, hermanos, nosotros lastimamos, herimos, ofendemos. Ahí es ahora en donde Dios me dice, tú tienes que ir y ponerte a cuentas con aquel hermano, para que tu ofrenda, para que tu adoración sea bien recibida de parte de mí. Por eso aquí hay que ver las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda. También aprender a pedir perdón. No solamente a que la gente venga y me pida perdón cuando me ha lastimado o cuando me ha herido. El miércoles, hermanos, veíamos 4 etapas para pedir perdón, ¿verdad? Y esto es lo que mencionábamos, o quiero hacer un comentario solamente sobre estas 4 etapas o 4 pasos fundamentales para aprender a pedir perdón. Dice, estas etapas son fundamentales en el proceso de perdonar, sin importar quién nos ha herido o quién nos ha lastimado. Cuando perdonamos, a través de estos 4 pasos básicos, caminamos por la senda de la cura, de nuestra propia cura física, ¿verdad? De nuestra propia cura de nuestro corazón. Dice, no importa quién haya cometido la maldad o quién concede el perdón. Cuando perdonamos, estaremos en el proceso de reparar de la parte dañada de nuestra mente. Entonces, sí es importante, hermanos, aprender a perdonar. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando aprendemos a perdonar, entonces estamos en el proceso de reparar nuestra mente dañada. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo aprendamos
aprendamos a perdonar, hermanos. Y hoy en este día, hermanos, vamos a hablar de un asunto también que es importante, ¿verdad? Cosas que debemos aprender a perdonar, hermanos. Cosas que debemos perdonar, hermanos. Cosas que se deben de perdonar, hermanos. Y para hablar de este asunto, hermanos, quiero que primero hablarles de una historia, un ejemplo, ¿verdad? Que vamos a ir analizándolo en el transcurso de esta mañana. Miren, David era un bioquímico que había encontrado el empleo de sus sueños. Antes trabajaba en una pequeña compañía, haciendo investigaciones acerca de lo que hasta ahora eran enfermedades incurables. Este trabajo le abrió, hermanos, el camino a una carrera que siempre soñó desde que terminó sus estudios. Para darle la satisfacción que él quería, hermanos, por estar auxiliando a personas que seriamente estaban enfermas, ¿verdad? Sus respectivas familias, sus respectivos sueños de este joven llamado David se estaban cumpliendo, se estaban haciendo realidad. Estaba trabajando en el trabajo de sus sueños. Estaba con los compañeros que él quería tener. Tanto así que llegó un día en el que este hombre, David, fue haciéndose amigo de un compañero de trabajo que tenía un puesto más arriba de él, que estaba en oficina. Tanto así que este David convivió con este compañero que se llamaba Francisco y se iban a jugar los sábados a golf. En algunas ocasiones, los domingos, se iban a comer junto con sus familias. No siempre, pero frecuentemente lo hacían. Llegó el día en que David, platicando con su compañero de trabajo que se llamaba Francisco, le comentó, o quizás llegó a confesarle, que él había estado recluido 6 meses en un hospital psiquiátrico, porque él tenía algunos problemas mentales. Y que pues había salido adelante, ¿verdad?, con tratamientos, medicamentos que le habían dado ahí en ese hospital psiquiátrico. Pues este amigo de David, este amigo llamado Francisco, no se quedó con las ganas y va y platica con los superiores y le comenta que David tenía una situación difícil en su vida, y les comenta lo que David le había comentado a Francisco. Y obviamente, como estaban en un laboratorio químico, hermanos, en un laboratorio en donde quizás era necesario, ¿verdad?, que las personas que trabajaban allí, y más los bioquímicos como David, pues que mentalmente, psicológicamente estuvieran bien, hermanos. Entonces, en una mañana, cuando llega muy contento, como muchas, llegaba muy contento David a su trabajo, le hablaron de oficina y le dijeron que estaba despedido. Que estaba despedido porque no les había informado o no les había comunicado de esa enfermedad psiquiátrica que él había tenido y que lo había llevado a estar 6 meses hospitalizado, ¿verdad?, en un hospital psiquiátrico. Obviamente David se dio cuenta quién había, hermanos, David se dio cuenta quién había, como decimos nosotros, quién había soltado la sopa, quién había ido de chismoso, quién había ido a decir lo que le había pasado a David. Se dio cuenta que era su gran amigo Francisco. Le dolió bastante, hermanos, a David el darse cuenta que Francisco, ese amigo con el que se iba a jugar golf los sábados, ese amigo
con que había estrechado relación sus familias, ya no solamente ellos dos, sino sus familias, se habían ido, hermanos, a convivir, a comer juntos los domingos, ese amigo le había traicionado. Ese amigo que lo consideraba un amigo íntimo, le había fallado a David. Este es un relato muy doloroso, hermano. Esta es una historia muy triste y muy dolorosa para este hombre llamado David. Este hombre que sus sueños, al haberse graduado de bioquímico, era encontrar el trabajo de sus sueños. Y lo encontró. Y estaba ayudando a la sociedad, estaba ayudando a personas que tenían unas enfermedades gravemente fuertes. Y que él había encontrado en algunas ocasiones curas para estas personas que estaban en esta enfermedad o que contaban con ciertas enfermedades incurables. Y que en ese trabajo se había encontrado a un amigo, hermanos, se había encontrado a un amigo que más allá de ser un amigo, se convirtió como un hermano. Y sus familias llegaron a estar unidas estrechamente. Pero tristemente, David se dio cuenta que Francisco le había fallado. Si era algo que solamente Francisco sabía y que se lo había confiado David, aquel pasado, y que ahora él se encontraba bien de salud mental, psicológicamente se encontraba bien, pues entonces no era que Francisco le hubiera defraudado de tal manera al ir y contarlo a los superiores, y eso le causó que corrieran a David del trabajo. Sus sueños se habían venido al suelo. Su sueldo había sido quitado. Su trabajo había sido quitado. Su estabilidad económica se había venido por los suelos. Y es aquí en donde debemos empezar a entender 4 cosas. Debemos de examinar 4 cosas de la situación de David. Porque estamos analizando ahora, hermanos, estamos analizando el que ahora debemos aprender a perdonar ciertas cosas. Debemos aprender a perdonar ciertas cosas. Y esto es lo que vamos a analizar, hermanos, en el caso de David. Mire, lo primero que examinaremos es que perdonamos, pero a las personas. Perdonamos a las personas, no a las instituciones, no a las empresas. Por ejemplo, fíjese bien, perdonamos a las personas, no a instituciones. ¿Por qué, hermanos? Porque en el caso de David, hermanos, David necesitaba aprender a perdonar a Francisco, no perdonar a la empresa que lo corrió, que lo despidió, que le quitó un sueldo. Entonces, David tenía que aprender a perdonar a Francisco, mas no a una empresa. ¿Cuántas veces te ha pasado, quizás, hermano, hermana, amigo? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos corren de un trabajo y es un trabajo que nosotros soñamos? Estamos en una empresa que nosotros queríamos estar. Y cuando entramos y tenemos tiempo allí, hermanos, y quizás le comentamos o le confesamos algo a un compañero, a un amigo, muy amigo íntimo, y de repente él va y lo cuenta con el jefe, con el patrón, con el jefe de personal, y ándele. Por eso que confesó ese amigo íntimo, por eso que va y relata a aquella persona a la que nosotros le confiamos, resulta que nos corren de ese trabajo. Resulta que nos echan de ese trabajo
que nosotros soñábamos. ¿De quién deberíamos estar enojados? ¿De quién deberíamos estar molestos? ¿A quién deberíamos de perdonar? ¿A la empresa que nos corrió? ¿O perdonar a nuestro amigo íntimo como David, que al confesarle la situación en la que él se encontraba tiempo atrás, su amigo Francisco va y lo cuenta a los más altos y deciden correr a David de este laboratorio químico? Sus sueños, sus ilusiones se habían venido abajo. Su estabilidad emocional, su estabilidad económica, su estabilidad como familia se había venido por los suelos. ¿A quién debería de perdonar David, hermano? ¿A Francisco o a la empresa que lo corrió? A la empresa que le quitó un sueldo, a la empresa que le quitó sus ilusiones, sus sueños de seguir quizás buscando vacunas para enfermedades incurables. Obviamente que David tenía que perdonar a su amigo Francisco, no tenía que perdonar a la empresa. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta, hermanos, que el perdón debemos de saber cómo canalizarlo. ¿Sabe que en algún tiempo yo estuve trabajando? Perdón, hermano. Yo estuve trabajando en una empresa que obviamente también me gustaba muchísimo, mucho antes de irme a preparar como predicador a Monterrey. Estamos hablando del 2001 al 2004. Esta empresa me gustó muchísimo porque me dejaba la oportunidad de ir a la iglesia. Era de lunes a viernes hasta las 3, 4 de la tarde. Podía ir entre semana a los días de reunión. El sábado podía ir a las confraternidades. El domingo podía ir a la iglesia. Podía ir a las reuniones de jóvenes. Entonces, empiezan a correr en la empresa, hermanos. Empiezan a liquidar. Y obviamente, pues yo no quería que me liquidaran porque estaba en un trabajo que me encantaba y que me gustaba y que me daba la oportunidad de hacer muchas cosas, hablando principalmente de lo espiritual. Oiga, pues que me van corriendo. Me hablaron aquel día, recuerdo, un viernes, obviamente, finalizar una semana de trabajo, y me hablaron para correrme. Me lastimaron, obviamente. ¿Por qué? Porque me dolió que yo estaba en el trabajo de mis sueños, en una empresa donde tenía muchos amigos, gracias a Dios. He logrado hacer amigos, no compañeros de trabajo. Y me dolió. Pero yo no tenía por qué estar enojado con la empresa. A lo mejor tenía que estar molesto por alguien que a lo mejor me había seleccionado y me había escogido. Yo tenía que canalizar mi perdón hacia una persona, no a la empresa. A una persona, al jefe del personal, ¿verdad? De recursos humanos. Así David tenía que aprender a perdonar a su amigo Francisco por haber ido a divulgar lo que le había pasado a él en el pasado. Así nosotros primeramente tenemos que entender algo, hermanos. Debemos aprender a perdonar a las personas, no a instituciones, no a empresas. Es ahí cuando nosotros debemos entender que nuestro perdón se debe de canalizar a personas y no a instituciones, no a empresas. Por mucho, muy mal que nos trataron empresas, debemos aprender a perdonar quizás a las personas. Y más cuando son, hermanos, despidos injustificados. Más cuando nos corren injustificadamente. Porque a veces nosotros decimos, bueno, pues me corrió la empresa, entonces le voy a poner una demanda. Voy a entablar una demanda contra la empresa. Cuando la empresa no tiene que ver nada, hermanos, sino es las personas que representan la empresa. Muchas de las veces no es porque ya no seamos útiles, no es porque ya no seamos necesarios nosotros en la empresa. David era necesario. David había descubierto en esta empresa bioquímica algunos medicamentos para curas de enfermedades. Pero no por eso, hermanos, él no estaba exento de que lo corrieran, de que no lo corrieran.
Cuando David le cuenta a Francisco, su amigo, que él había estado 6 meses en el pasado en una clínica psiquiátrica por trastornos mentales y que ahora estaba siendo tratado también, ¿verdad? Y que tenía que tomar cierto medicamento y que también de alguna manera eso implicaba, hermanos, un riesgo para la empresa en donde trabajaba David. Entonces por eso decidieron correrlo, no porque su amigo Francisco fuera de chismoso, ¿verdad?, a divulgar este secreto que su amigo David le había dicho, sino que corría un cierto riesgo David al estar trabajando en esta empresa, porque trabajaba con químicos, porque aún todavía él tenía un trastorno mental y todavía tomaba medicamentos, hermanos, tomaba medicamentos por sus trastornos mentales. Y que obviamente en cualquier circunstancia, en cualquier motivo, hermanos, situación que estuviera viviendo este David, iba a causarle problemas mentales. Y cuando fuera a trabajar, quizás David iba a causar daño, y no solamente a él, sino a sus compañeros de trabajo y quizás a las personas a las que quizás él descubría una cura, hermanos. Entonces, David, hermanos, tenía que aprender a perdonar a las personas, no a la empresa que lo corrió. Es ahí cuando nosotros tenemos que entender que debemos aprender a perdonar a las personas, no a empresas, no a instituciones. Porque las instituciones no viven o no existen si no es por personas. Si no hay personas, no hay instituciones, no hay empresas. Eso es lo primero que tenemos que entender, hermanos. Sería, hermanos, todo lo que podríamos hacer para aliviar nuestra frustración, nuestro dolor, hermanos. Aprender a perdonar a las personas y no a las instituciones. Porque si no, nuestra frustración va a ir creciendo y es cuando usted y yo vamos a querer infundir o hacer una demanda contra una empresa que a lo mejor, con justa razón, te está despidiendo por una situación que a lo mejor en algún momento y cuando fuiste entrevistado por recursos humanos para entrar a esa empresa, lo omitiste. Y ahora que se da cuenta la empresa, tiene el derecho de correrte porque omitiste ciertas cuestiones de tu salud mental, de tu salud física, de tu salud emocional y que ahora pueden causarte un riesgo y no solamente a ti, sino a tus demás compañeros de trabajo. Entonces, por eso, hermanos, es importante entender que no vamos a perdonar empresas, no vamos a perdonar instituciones, vamos a perdonar a personas, a seres que de alguna manera ellos son los que nos han hecho daño y nos han lastimado, a ellos, no a las empresas. ¿Ok? Debemos de aliviar esa frustración que nos causaron. Número 2, hermanos. Debemos saber qué es lo que tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué, hermanos? Porque perdonamos a las personas por lo que nos hacen, no por quienes son aquellas personas. Imagínense, hermanos, David había aprendido a tener una bonita amistad con su amigo Francisco, tanto que esa amistad no solamente la llevaron ellos dos, sino que la llevaron a otro nivel, en donde sus familias ahora, hermanos, convivían. Y ahora era un lazo mucho más fuerte entre David y Francisco. Entonces ya David y Francisco, hermanos, ya habían pasado más allá de ser compañeros de trabajo, sino que ahora ya eran amigos. Sí, y también más allá sus familias eran amigas. Entonces David, hermanos, tenía que aprender a perdonar a su amigo por lo que era, no por lo que hizo. Acuérdese y fíjese bien, nosotros debemos aprender a perdonar a las personas por lo que son y no por lo que hicieron. Porque cuando usted y yo aprendemos a perdonar, hermanos, a las personas que nos han lastimado, que nos han herido, entonces es ahí cuando hacemos nuestros lazos mucho más fuertes y más sólidos. Y aquella persona, como nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Llega el momento en que se convierte en nuestro enemigo, pero yo le perdono, yo le sigo hablando, yo le sigo ayudando. Entonces dice la palabra de Dios que ascuas de fuego amontonará en su cabeza.
¿Por qué? Porque él te quiso lastimar, te quiso herir. ¿Y por qué no? A lo mejor, como en muchas ocasiones, quiso tu puesto en el trabajo y dijo, voy a decir algo de él o en contra de él para que lo corran y yo ahora tomar su lugar. Pero es ahí, hermanos, en donde nosotros debemos aprender a perdonar a las personas por lo que son y no por lo que hicieron. Es muy cierto y no vamos a quitar el dedo del renglón al decir que un verdadero amigo no te va a delatar, un verdadero amigo no te va a lastimar, no te va a herir. Antes de lastimarte y antes de herirte, te va a decir la realidad. Por eso se dice que los verdaderos amigos son los que se dicen las cosas de frente, no a las espaldas. Francisco tenía que haber platicado con David y decirle que era grave lo que él había pasado anteriormente y que él lo tenía que haber dicho a lo mejor en la entrevista que le hicieron en esta empresa bioquímica y que ahora él, al estar expuesto a químicos, haciendo algunas curas para enfermedades, él también podía estar en un problema muy grave. Y mismo Francisco, como amigo íntimo de David, tenía que haberle sugerido que solito David tenía que ir a recursos humanos o con el jefe a explicarle lo que había acontecido en el pasado, antes de que Francisco fuera y divulgara lo que David le había confiado. Por eso nosotros debemos aprender a perdonar a las personas por lo que son y no por lo que hacen. Cuando realmente nos damos cuenta que son nuestros amigos los que nos lastiman y los que nos hieren, es porque realmente quieren que a nosotros nos vaya bien y no quieren que nos vaya mal. Por eso debemos entender a nuestros verdaderos amigos cuando realmente ellos quieren algo bueno para nosotros y que a veces lo que hacen no es para herirnos o no es para lastimarnos o no es para que nos duela, sino para que todo lo contrario, hermanos, que sea para nuestro propio bien, sea para que a nosotros mismos, hermanos, nos vaya bien en esta vida, en nuestro trabajo, en nuestra relación con las demás personas. Y para que también quizás nosotros aprendamos a ser más sinceros con las personas, con una empresa cuando vamos a trabajar. Por eso debemos aprender a perdonar, hermanos, a las personas por lo que son y no por lo que hicieron. Cuando realmente te das cuenta de que tu verdadero amigo lo que hizo, lo hizo para tu propio bien, entonces en lugar de ir enojado, de ir molesto y de decirle, sabes que ya no quiero tu amistad, entonces es ahí cuando tú decides ir y decirle gracias por lo que hiciste, porque me estás ayudando, me estás previniendo de un mal hacia mí mismo, que a lo mejor sin darme cuenta, yo mismo puedo provocarme, puedo lastimarme, puedo herirme, puedo hacerme un mal a mí mismo. Y es ahí cuando yo entiendo y voy con mi amigo y le doy las gracias, porque lo perdono por ser mi amigo, por lo que es y no por lo que hizo. Muchas veces, hermanos, nosotros perdemos amistades de años, porque esas amistades de años quisieron decirnos algo o quisieron alertarnos de algo y nosotros no quisimos y no aceptamos. Y preferimos, hermanos, cortar la amistad de un amigo o de un hermano de la iglesia porque me estaba diciendo mis verdades, porque me estaba diciendo que quizás estaba en pecado, que estaba mal delante de Dios. Y él quería que yo me restableciera, que yo estuviera a cuentas con Dios, para que también a la vez no estuviera yo en problemas con él, como mi amigo. Por eso es importante eso, hermanos, aprender a perdonar a aquellas personas que nos lastimaron por lo que son, no por lo que hicieron.
Igual y no puede ser tu amigo, puede ser un compañero de trabajo, un familiar, un vecino, pero a lo mejor te lastimó, te hirió y te dolió, pero fue para tu propio bien, para que supieras a lo mejor que también quizás ese no era un verdadero amigo, porque quizás puede ser la otra cara de la moneda, ¿verdad? Quería lastimarte, quería perjudicarte, quería dañarte. Pero aún así, hermanos, quizás una traición que una persona te hace, un supuesto amigo te hace, es mejor que te la haga ahorita y no en el futuro, cuando a lo mejor quizás tú estabas más y más aumentando tu amistad con él, tu relación con él. Por eso es mejor que ahorita ese supuesto amigo te hiera, te lastime ahorita y no en un futuro, cuando a lo mejor iba aumentando más tu amistad hacia él, cuando a lo mejor de él hacia ti no quería tener una amistad, sino simplemente te buscaba quizás por favores, por cuestiones o por circunstancias en las que tú le ayudabas. Pero cuando realmente te das cuenta de que es un verdadero amigo y lo quiere hacer por tu propio bien, debemos aprender a perdonarlos porque son nuestros amigos y quieren todo lo mejor para nosotros. Hablando espiritualmente, nuestros hermanos que a veces quieren nuestro propio bien, nos dicen la verdad, hermanos, sin taparnos, sin excusarnos, porque es mi amigo, y como yo lo aprecio y lo quiero y lo amo, entonces no le voy a decir la verdad, y lo voy a dejar. Entonces, tanto tú te vas al infierno, como él por saber la realidad y por no querértela decir. Por eso es importante aprender a perdonarlos, porque nos están invitando que al igual que ellos, nosotros nos vayamos a esa vida eterna. Por eso a nuestros amigos, a nuestros familiares que les invitamos a que se acerquen a Dios. Y a veces les lastimamos y les herimos, por cuestiones que a veces es necesario hacerlo, para que entiendan que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y eso les duele y les lastima, que les digamos la verdad. Pero es importante que ellos sepan que como mi amigo, como mi familiar, como mi hermano, yo quiero que se vaya a la vida eterna, al igual que yo. Por eso tengo que herirlo y tengo que lastimarlo, como a veces también lo hacen conmigo. Y yo debo de aprender a perdonarlo por lo que es y no por lo que hizo. También hay algo, una cosa importante, número 3. Otro tercer asunto que yo debo de entender, a saber qué debo de perdonar, es que yo debo de perdonar a los que me lastimaron seriamente. Porque a veces nosotros como seres humanos empezamos a catalogar, ¿verdad? Las cuestiones, las heridas, en grados, como nosotros a veces decimos, no, Dios me perdona, Dios me perdona, porque a lo mejor esto que yo hice no está tan grave. Y vivimos así, hermanos, creyendo que lo que yo hago no es tan grave, no es tan dañino, como a lo mejor lo que otros hermanos, otras personas hacen, y que sí son graves delante de Dios. Entonces, cuando se trata de perdonar a alguien, perdono a aquel que me ha lastimado, pero no me duele. Ah, te perdono, está bien, no hay ningún problema. Ah, pero no perdono a aquel que me ha lastimado, aquel que me ha herido gravemente, seriamente. A ese sí, discúlpame, pero a ti no te perdono. Debemos aún así, hermanos, aprender a perdonar a esos que nos lastiman gravemente o seriamente. También a ellos debemos aprender a perdonarlos, hermanos. La diferencia, hermanos, de perdonar a uno y perdonar a otro es como cuando usted y yo vamos en la calle y un perro nos ladra y nos asustamos. Y quizás espantamos al perro y hasta ahí se acabó. Como también cuando vamos en la calle, a lo mejor, ¿verdad? En algún lugar en donde sabremos que quizás hay víboras y nos muerde una víbora. Es completamente diferente, ¿verdad? Porque es un perro que quizás simplemente nos asustó. Esa otra historia, cuando es una persona, cuando es algo que es un animal que nos puede llevar hasta la muerte, una picadura de una víbora.
Entonces, es lo mismo, hermanos, cuando usted y yo a veces aprendemos a perdonar a las personas que nos lastimaron. Y es algo sin importar. Es algo que a lo mejor no nos duele. Pero debemos también, hermanos, aprender a perdonar a aquellas personas que nos han herido gravemente, que nos han lastimado seriamente, hermanos. No debemos aprender, hermanos, a catalogar nuestro perdón en un perdón grande, en un perdón insignificante. Es algo serio que debemos aprender a perdonar a los que nos han lastimado levemente, como también a aquellos que nos han lastimado gravemente, aquellos que nos han lastimado seriamente, hermano. Porque si nosotros no los perdonamos a ellos, porque nos hirieron fuertemente, entonces tampoco, hermanos, nosotros aprenderemos a perdonar a aquellos que nos lastimaron, hermanos, seriamente. Si hemos aprendido a perdonar, e inclusive hasta olvidar, hermanos, aquellos que nos hicieron algo insignificante, también aprendamos a perdonar a aquellos que nos hirieron y que nos lastimaron seriamente. Porque quizás, aunque usted y yo hoy, después de más de 2000 años, no gritamos, crucifícale, crucifícale al Hijo de Dios, nosotros hoy con nuestro comportamiento a veces seguimos diciendo lo mismo, porque seguimos pecando, aún y a sabiendas, hermanos, de que nosotros ya fuimos perdonados de nuestros pecados, y aún a veces pecamos deliberadamente. Entonces Dios no nos debería de perdonar. ¿Por qué, hermanos? Porque así como nosotros no perdonamos a los que nos lastiman seriamente, entonces también Dios, hermanos, estaría en su derecho de no perdonarnos, porque nuestros comportamientos ahora en día también, hermanos, son malos. Y es ahí en donde deberemos entender que, hermanos, nuestro comportamiento ante Dios debe de ser lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Aprender a perdonarnos, así como nosotros perdonamos a los que nos han lastimado seriamente, hermanos. No cataloguemos el perdón como el perdón sencillo y el perdón grave. Es el mismo perdón para todos, hermanos. Es el mismo perdón para todos, hermanos. El dolor que puede sanar, hermanos, el perdón, será el mismo dolor, hermanos, que nos hace un hermano con alguna broma insignificante, como también, hermanos, sería el mismo dolor que nos calma el perdón aquel hermano, aquel amigo que nos hirió gravemente. Es el mismo dolor que calmará, hermanos, ese perdón. Un dolor insignificante como un dolor grave también lo calmará el perdón. Y es necesario, hermanos, que nosotros vayamos practicando ese perdón a esas personas que nos lastimaron seriamente. Y por último, hermanos, también un cuarto asunto importante que debemos de tener en cuenta para aprender a perdonar es que perdonamos a personas por habernos lastimado. Sea que nos lastimaron gravemente o sea que nos lastimaron levemente, debemos aprender a perdonarlos. Hay sufrimientos causados, hermanos, por las circunstancias, pero también, hermanos, hay sufrimientos causados por personas, directamente por personas. Por ejemplo, ¿a quién van a perdonar todas aquellas personas que han perdido un ser querido por la pandemia, por el coronavirus? ¿A quién van a perdonar? Si no sabemos quiénes son exactamente los que esparcieron el virus. Entonces, nosotros debemos aprender a perdonar por las circunstancias, por lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero también debemos aprender a perdonar a las personas que sabemos realmente quiénes son las que nos están lastimando y nos están hiriendo y nos está doliendo. ¿Sí me entienden? Debemos aprender a perdonar por las circunstancias que a veces nos rodean, hermanos. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Es algo chusco, pero es muy cierto, hermanos. Es muy cierto. ¿Qué pasaría con algún hermano, un joven o un hermano,
que lo invitan sus compañeros de trabajo a un antro, como decimos, ¿verdad? En la actualidad, a un bar, y que de repente llega una redada y se le llevan a toda la gente que está ahí. ¿Qué pasaría con este hermano o con este joven que se lo llevaron? ¿Contra quién debería de estar enojado? ¿Contra el amigo? ¿Contra el compañero de trabajo que lo invitó a un bar, a un antro? ¿O estaría enojado contra las autoridades que hacen estas redadas para ir por esas personas que no deben de estar fuera de sus casas? Obviamente que de acuerdo a las circunstancias debería él entender que no estará bien estar en un lugar donde no debería de estar, pero que a su vez también él debe de aprender a perdonar a aquel amigo que lo invitó a ese lugar, porque son cosas completamente diferentes. Quizás a lo mejor por cuestiones de salud hay personas que tienen que ir, ¿verdad? A lo mejor al seguro por medicamentos, y más porque son medicamentos en los que son necesarios que tengas que estar allí y te prohíben ir, pero tú tienes que ir por las circunstancias que estás pasando en tu salud física. Como también es otra cosa y completamente diferente cuando te invitan a un lugar que no tienes que ir y donde no debes de estar. Y es ahí en donde debemos aprender a perdonar lo que nos causan las circunstancias, pero también aprender a perdonar lo que una persona en específica nos está causando. Porque cuando son las circunstancias, nos toca y nos toca, a todos parejos. Pero también debemos aprender a perdonar a aquella persona que en especial nos está lastimando y nos está hiriendo. Y es ahí en donde nosotros debemos aprender a perdonar en cualquier circunstancia o cualquier persona que nos ha lastimado. La confianza, por lo tanto, hermanos, es algo que a veces nos lastima y que nos hiere, porque tú le brindas tu confianza a alguien y aquella persona a lo mejor, cuando tú le brindas tu confianza y te lastima, es en donde tú dices, me acabas de herir, me acabas de lastimar, porque yo había confiado en ti y te había confesado algo y tú lo fuiste y lo dijiste. Pero aún así, hermano, yo debo de aprender a perdonar a aquel que me ofendió y que me lastimó y que me hirió y que me dolió por haberle dado mi confianza. Pero también yo debo de aprender a perdonar la situación y las circunstancias en las que a veces yo estoy pasando, y no es por alguien en específico, sino por lo que estoy viviendo a mi alrededor. Como les decía ahorita, empezó aquella empresa a correr personal, pues yo no tenía que estar enojado con la empresa. Eran recortes de una empresa que venían recortes desde allá, desde Estados Unidos, y a mí me tocó, y yo no tenía que estar enojado con la empresa y hasta demandarla porque me corrió. Era algo que la empresa estaba haciendo, eran las circunstancias en las que yo estaba viviendo y me podía tocar a mí, le podía tocar a otro compañero, o como nos tocó a muchos compañeros. Como es algo que a lo mejor, en el caso de David, cuando le confesó a su compañero que él había estado recluido en un hospital psiquiátrico por momentos de su salud mental, y su amigo Francisco va y lo dice arriba a oficina y lo corren a David por causa de su amigo que confesó que David tenía trastornos en su salud mental. Entonces, también debemos aprender, hermanos, a perdonar de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, como también a una persona en especial, o en concreto, o en directo, hermanos. Entonces, por último, hermanos, ¿qué clase de cosas podemos perdonar? Fíjense bien, es lo que hemos visto en esta mañana. ¿Qué clase de cosas podemos perdonar? Número 1, perdonamos a las personas, no a las empresas, no a las organizaciones. Número 2, perdonamos personas por lo que hacen, no por quienes son. ¿Sí? Acuérdese. Número 3, perdonamos personas
por lo que hicieron que nos hirió profundamente. Y número 4, perdonamos personas por lo que nos hicieron inesperadamente o también por las circunstancias en las que estamos pasando. Entonces, hermanos, Dios es el perdonador original. Es el Señor que perdona todo. Y cada vez que resolvemos perdonar, hermanos, estaremos imitando su estilo de nuestro Dios Todopoderoso como hijos de Dios. No estamos seguros, hermanos, de que a lo mejor perdonamos a todos, pero sí debemos de ir tratando día con día, hermanos, y animarnos a concederle el perdón a todos, para que un día, así como Dios nos perdonó a nosotros, también nosotros aprendamos a perdonar a los que nos lastiman, a los que nos hieren. ¿Por qué, hermanos? Por lo que dice la oración modelo: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y principalmente un perdón de corazón, no un perdón de labios. Porque perdonar de labios todo mundo lo hace, pero perdonar de corazón muy poquitos lo hacen. Entonces, esto es, hermanos, lo que debemos entender, lo que debemos aprender a perdonar. Y principalmente, hermanos, como les decía, para nuestra salud física, nuestra propia salud, antes, hermanos, que el perdonar a cualquier otro es por nuestra propia salud, hermanos, para sentirnos bien nosotros mismos, para no dañarnos nuestra salud física y que eso nos ayude, hermanos, a ser mejores cada día. Que Dios los bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes que en esta mañana estuvieron sintonizando su programa, Despertando bajo la gracia del Señor. Dios los bendiga, hermanos, y día tras día trabajemos en esto que es importante, que es el perdón. Dios los bendiga, hermanos, Dios los ayude, y día tras día, hermanos, trabajemos en el perdón. Acuérdese, todos queremos que nuestro Dios nos perdone, entonces también tendremos que, hermanos, aprender a perdonar las circunstancias, como en específico a las personas que nos lastiman o que nos hieren. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanitos, que en esta mañana estuvieron escuchando la palabra de nuestro Dios, estuvieron atentos a este mensaje, ¿verdad? Dios les guarde a todos y cada uno de ustedes, amigos, familiares, ¿verdad? Y que en el transcurso del día o de los días estarán viendo este video. Dios los guarde, Dios los bendiga. No se olviden de estar en el transcurso del día, ¿verdad? Viendo los diferentes programas de nuestros hermanos que dan a través de este programa, de este ministerio, siguiendo sus pisadas, ¿verdad? Y que también está en diferentes plataformas, como en YouTube, como también en Facebook, como también en la página, ¿verdad?, de ministerio, siguiendo sus pisadas. Dios los bendiga, Dios los guarde, hermanos, amigos, familiares, ¿verdad? Dios sea en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a terminar, hermanos, finalizando con nuestra oración y así agradecerle a nuestro Dios nuevamente por este mensaje en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Eterno Dios, Padre Celestial, vamos nuevamente, Señor, a tu presencia para agradecerle un día más de vida que nos da la bendición, la oportunidad, Padre, de haber estudiado un poco más de su palabra, la que nos ayuda, Señor, nos motiva y nos alienta a perdonar, Señor, a quienes nos lastiman, a quienes nos hieren, a quienes nos duele, Señor, lo que hacen contra nosotros. Ayúdanos a tener un corazón fuera de rencor, fuera de la ira, fuera de la venganza, Señor, porque es más mejor, Padre, que en nuestros corazones esté reinando el perdón y no todo aquello que nos lastima y que nos hiere, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que estarán viendo este video o que lo vieron, para que sea de bendición y de ayuda en sus vidas, Señor. Gracias nuevamente por un día más de vida. Bendiga a nuestros hermanos, amigos, familiares
que estarán yendo a sus trabajos, cuídeles, Padre, grandemente, aquellos que estarán en sus trabajos, sea con ellos, bendígales grandemente, Señor. Seguimos rogando, seguimos suplicando, Padre, por esta pandemia, Señor, a nivel mundial. Ayúdenos, guárdenos y bendíganos a salir adelante muy pronto de todo ello, para que nosotros, Padre, podamos seguir adelante en nuestros trabajos y más aquellos que trabajamos, Padre, en la vía pública. Muchas gracias por un día más. Se lo agradecemos y se lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanitos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Sean sus vidas en este viernes, casi ya fin de semana, a prepararnos y alistarnos para este domingo, ¿verdad? Para el primer día de la semana en el que le damos honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la mañana en este su programa, Despertando bajo la gracia del Señor. Que el Señor les bendiga.